Fue un desafío ver qué tema iba a traer. Fue un gran desafío porque hemos hablado mucho de la fe, pero llevarla a un ámbito superior, a un ámbito desde donde voy a ver las cosas desde arriba y no desde mi posición, no es algo tan fácil de lograr y tampoco es algo tan fácil de impartir, porque para impartirlo primero hay que vivirlo. Primero hay que levantarse, primero hay que implementarlo uno en su vida para recién poder decir: Señor, es aquí, es ahora, es contigo y nada fuera de ti me sirve. Nada que no seas tú es bueno para mi vida. Entonces encontré, y se llama eternidad, donde la fe alcanza la zona horaria de Dios. ¿Tú sabías que existen los de repentes? También sabes que es el tiempo cronos, es el tiempo humano, y el kairos es una visita del tiempo de Dios. Hasta ahora, qué gusto tenerla aquí. Pero también sabías que tú puedes entrar en un nivel donde tú misma provoques que el de repente de Dios suceda. No es una cuestión de esperarlo, no sé si me entiendes. No es ya verlo desde aquí, sino es ya verlo desde aquí. Ya con Dios. Es donde yo, y todo es con el Espíritu. Y de eso quiero hablar. Porque con el alma no logramos subir a ese nivel. Con las emociones, con la voluntad, con la mente, que es el asiento donde se asienta todo lo humano, interfiere más bien con el lenguaje de Dios. ¿Tú sabes que Dios siempre ha querido comunicarse con nosotras? ¿Que Dios siempre ha querido que hablemos el lenguaje que Él habla? Siempre ha querido Dios eso, o sea, siempre ha tenido ese obstáculo con nuestra naturaleza caída, con nuestra mente no renovada, con nuestra mente no renovada, con nuestro lenguaje caído, porque nuestro lenguaje es el de una naturaleza caída. Cada vez que te quejas, cada vez que miramos la crisis y no miramos a Dios, no miramos lo que Él es. ¿Y de dónde viene la fe? La fe viene de Dios. Es un don de Dios, dice más adelante, lo vamos a leer. Entonces, la fe es ahí, en la fe donde tú vas a lograr encontrar a Dios. Dios tuvo que crear un, entre comillas, puente o pasadizo o una llave para comunicarse con nosotros, y Él creó la fe. No te olvides que Él vive en la eternidad y nosotros vivimos en un ámbito natural, y para que estos ámbitos sincronicen se necesita la fe. También otros predicadores dicen que la fe es la moneda del reino. Bueno, hay muchas formas de mirar la fe, pero la fe es más que la confianza. Por eso te digo que de dónde tenemos que pedirla, de arriba. ¿Y dónde se puede depositar? La única forma de comunicarte realmente con Dios es el Espíritu. Pero el alma, por lo general, siempre grita más y habla más y toma el primer lugar. Somos espíritu, alma y cuerpo. Ese debería ser el orden, porque es el espíritu el que se comunica con Dios. Y el espíritu debería
agarrar y tomar el alma, la mente y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, así como llevar cada emoción a la verdad de Dios, donde la emoción sea acallada por la fe, donde la emoción sea catalizada a través del Espíritu y no a través del dolor, no a través de una adicción, no a través de cuando estás atravesando una crisis te retiras de la iglesia, dejas de orar, te asustas, tienes miedo, en lugar de decir vamos a elevarnos, elevemos nuestro espíritu para poder entrar donde Dios quiere que realmente entremos, a ver y entender las cosas como Él las ve y como Él las entiende, como Él las ha creado, como Él lo ha determinado. Y es ahí donde encuentras tu destino profético, es ahí donde encuentras tus armas espirituales, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre y las armas espirituales no pueden ser dadas de forma física, donde tiene que cambiar el lenguaje, donde tiene que renovarse la mente, donde tiene que nacer la alabanza, donde tiene que nacer la adoración, donde tiene que estar Dios en ese primer lugar. Y cuando Dios está en ese primer lugar, cuando hay momentos de desesperación, deberíamos buscar subir a ese nivel, llevar el espíritu a conectarse con Dios para no desmayar, para no entrar en una desesperación natural, en una desesperación donde quiero tirarlo todo, donde quiero abandonar todo, donde no hay solución, porque según la fe, para el que cree todo es posible. Según la fe, o sea, la palabra lo dice, para el que cree todo le es posible. Todo le es posible. Y la última palabra siempre la tiene Dios. Pero cuán difícil es entrar a esa dimensión donde me encuentro con Dios. Todos queremos un de repente, pero ¿quién quiere provocarlo? Vuelvo a repetir, todos queremos un de repente, pero ¿quién tiene una fe tan activa como para provocarlo? Yo sé que están. ¿Saben cómo es, cómo podía entender que Dios trabaja con nosotros? Como si fuera un relojero suizo. Cada pieza tiene que estar puesta en un lugar perfecto. Porque no estamos hechos como un juguete chino. Y no tengo nada contra los chinos. Sino que estamos hechos con una sincronización perfecta desde el día en que Dios hizo a Adán y a Eva. Entonces, sacar la tapa de nuestra vida para dejar que los instrumentos de Dios comiencen a trabajar sincronizando cada parte de lo que somos nosotros, va a ser sacar piezas, poner piezas y va a traer dolor. Y ahí es donde nosotros comenzamos a retirarnos, cuando hay dolor, cuando hay recuerdos del pasado, cuando nacen las malas experiencias, cuando recuerdas el trauma, cuando dices, desde que estaba en el vientre de mi madre yo he sufrido y sigue sufriendo. Una chica me preguntó el otro día, ¿dónde está mi fe? La perdí. Y ahí nos vamos dando cuenta que igual que el reloj nos vamos desgastando. Pero Dios quiere que abras tu corazón, dejes que Él entre. El corazón es engañoso. Y hay un autor que dice que cuando dejó que el corazón hablara fue cuando más le dolió.
le convenía que el Espíritu hable. ¿Y qué nos conviene? Que el Espíritu nos hable. No nos conviene que el corazón nos hable. Porque cuando habla el corazón lo hace desde una naturaleza caída. Cuando habla el Espíritu lo hace desde Dios. Lo hace desde Dios. Entonces, ¿qué debemos buscar, chicas? Que el Espíritu nos hable, porque lo hace desde Dios. Desde Dios. Desde Dios. Y esa es la voz que debemos buscar. Esa es la voz por la que debemos clamar. Clamemos por las bendiciones, pero ¿y si clamamos más por la presencia de Dios? Clamemos por las bendiciones, clamemos, sí, clamemos. Pero ¿y si clamáramos más por la manifestación de las cosas de Dios en nuestra vida? Si le diéramos cabida a la fe, pero una fe que se base en la Biblia, porque nada puede estar fuera de la palabra. Si tú no puedes orar con nada que esté fuera de la palabra, todo tiene que estar, y es más, todo está en la palabra. Tu vida está contenida en la Biblia. Tu propia vida y la de tu descendencia está contenida en la Biblia. Pero no lo hemos entendido. Muchos más lo leemos como un libro histórico. Leamos los 5 capítulos y listo. Pero si fueras Abraham, ¿tendrías la fe suficiente para dejar tu tierra y tu parentela? Si fueras Sara, ¿tendrías la fe suficiente para decir que ibas a dar a luz a los 90 años? Si fueras Débora, ¿tendrías la capacidad suficiente para levantarte donde nadie más se levantó como madre de una nación? ¿Para qué? Para darle un futuro a esa nación y volverla a su destino. Porque eso es lo que lograron los héroes de la fe. Reencauzar las cosas al destino profético que Dios tiene preparado. ¿Y dónde se cumple ese destino? Tienes que irte hasta Apocalipsis. No es un libro histórico, es un libro vivo. Y tú estás en cada capítulo. Desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesús. Es Jesús. Las veces que Él se presentó, las veces que Él habló, las veces que Él fue anunciado por los profetas, siglos antes que Él naciera, las veces que se habló de un reino que no tendrá fin, de un reino inconmovible que no tendrá fin, y llegar a anhelar, usar, tener, ser parte del reino, tener el lenguaje del reino. Tienes que tener tu fe. No cualquier fe. No la fe que has tenido hasta ahora. Porque si hay algo que el Señor quiere, es llevarte a una nueva dimensión. Si hay algo que el Señor anhela para este congreso, es que cada mujer que está sentada aquí pueda entrar a una nueva dimensión. Eso es lo que el Señor está anhelando. Por eso es que Él nos está visitando. Por eso es que Él me ha metido en este embrollo de estudio. Porque a veces no es tan fácil entenderlo, y anoche era mi cabeza. Y si a mí ¿cómo lo voy a hacer? Pero Señor, lo harás tú, no lo haré yo. Es tu problema, Padre. Me diste este tema, es tu problema, no es el mío. Tú eres problema de Dios, no eres problema mío. Amén. Ni siquiera yo quiero ser problema mío. Señor, te entrego mi vida. Ya es tu asunto. ¿Cómo me resuelves? ¿Cómo me llevas a donde me tienes que llevar? Ya es tu asunto. Yo renuncio a mí misma, renuncio a mí misma. Renuncio a mí misma. Porque si sigo sosteniéndome yo, me voy a cansar.
El Señor siempre ha tenido problemas para lidiar con nosotros porque Él sale de un ámbito eterno para entrar en un ámbito limitado de tiempo y espacio. En este aspecto, Dios habla un lenguaje que no podemos entender. Él sabe esto, que somos incapaces de conectarnos con la eternidad desde nuestra naturaleza caída. ¿Y cómo podía Él hacer un puente para poder encontrarse con nosotros? Y creó una clave para decodificar sus pensamientos, algo que funcionara en ambos ámbitos, que funcionara desde donde estamos y que funcionara en la eternidad. Y esa clave fue la fe. La mente caída del hombre, nosotros no podemos entender la eternidad de Dios. Ni siquiera podemos concebir totalmente a Dios, solo una parte. Pero ¿cuánto será la parte que realmente entendemos de Dios? Entonces, Dios quiere que tú entiendas, que nosotras entendamos hoy, que también fuimos creadas para una dimensión más alta de lo que nos rodea. La crisis te aflige, la crisis te acongoja, la crisis nubla tus pensamientos, la crisis mueve tu estado de salud. La crisis, ahora se habla de nebulosas mentales después del COVID. No sé si escucharon hablar de eso, que es cuando te olvidas de las cosas. Estás entrando a una habitación y no te acuerdas para qué entrabas. ¿Sí o no? Se habla hasta de eso, de que estamos perdiendo la capacidad de concentrarnos. Entonces, todo eso lo provoca la crisis. Porque la crisis aumenta el cortisol, aumenta la adrenalina, la mente ya no funciona igual, más a nuestra edad. A nuestra edad. Menopausia, chicas, se llama. Menopausia. ¿Sí o no? Ah, no, ustedes no tienen menopausia. Es verdad, y por más que tengas reposiciones del uno o del otro lado, la tenemos que pasar. Entonces, imagínate si todo esto, si nosotros permitiéramos que todo esto realmente nos domine y sea nuestro ámbito en el cual nos movamos, del cual siempre estemos hablando, este ámbito se convierte en nuestra realidad. Pero desde este ámbito, desde ese lenguaje, no vamos a poder tocar la eternidad. No vamos a poder entrar al tercer cielo, no vamos a poder hablar con Dios. Dios descendía para hablar con Moisés. Bajaba de la eternidad y entraba en el tiempo y el espacio, en un ámbito espacio-temporal. Ahora, ¿te imaginas que nosotros podamos hacer lo mismo? ¿O acaso no anhelas tener lo que tenía Moisés con Dios? ¿Lo anhelas o no lo anhelas? ¿Lo anhelas o no lo anhelas? Ahí entonces es donde tenemos que usar la llave para poder comunicarnos con Dios, que es la fe, donde espacio y materia desaparecen y nuestro espíritu se conecta con lo eterno. Hay un versículo que no nos gusta mucho leerlo, que es Habacuc 3:3, y dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, de su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿De dónde viene Dios? De Temán. ¿Qué significa Temán? Ninguna parte. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, nadie lo ha creado, Él siempre ha existido. Pero nosotros queremos darle un significado a algo
que no necesita significado, solo necesita fe. La fe no tiene lógica, no puede tener lógica porque no tenemos la capacidad de explicar quién es Dios. No tenemos la capacidad de explicar ni siquiera cómo funciona la fe. Solo tenemos que activarla. Solo tenemos que practicarla. Solo debemos orar y desatar y creer, ¿sabes qué? Para poder, hay que darle prioridad al Espíritu en todo lo que hagamos. Empecemos a darle prioridad al Espíritu. Hagamos que nuestra alma baje, que se aquiete, que deje de hablar de la crisis para que el Espíritu pueda entrar en lo eterno y de ahí jalar lo que realmente Dios quiere para nosotras. De ahí entrar en ese ámbito eterno y decir: tus de repente, Señor, se desatan sobre nuestras vidas. Tus de repente, Señor, porque tú vienes de Temán, tú siempre has existido y siempre vas a ser Dios. Vivas lo que vivas, Dios siempre va a ser Dios. Nada de Él va a cambiar, nada de Él va a cambiar, nada de lo que Él dijo va a cambiar. Y Él habló de Él mismo cuando habló de darnos una vida diferente también. Lo haré por amor de mi nombre, dice el Salmo 103. Cuando habla de Israel, dice: ellos no merecen que yo los perdone y los vuelva al camino por su idolatría, pero lo haré por amor de mi nombre. Wow, digo yo. Ay, gracias, Señor. Porque si hablamos de algo meritorio, nunca vamos a poder alcanzar una bendición si fuera por méritos. Pero no es por méritos, es porque Él dijo que lo va a hacer por amor de su nombre. Ay, saben, es como quitarse una mochila de la espalda. No es porque lo merezca o porque yo tenga que hacer pararme de cabeza. Es porque lo hará por amor de su nombre y porque ha tenido misericordia de mí. Entonces, Él siempre fue eterno. Por eso nos dice Isaías 48:3: lo que pasó, yo ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Ya está publicado. Si de su boca salió, ya es realidad. Si de su boca salió, ya es realidad. Si Dios lo dijo, es realidad. Si Dios lo dijo, es una realidad. Si Dios lo dijo, es una realidad. ¿Y dónde está lo que Dios dijo en la Biblia? Si Dios lo dijo, tiene que convertirse en tu realidad. Ahí es donde se une tu mente con la eternidad. Ahí es donde realmente cruzas con tu fe ese pasadizo para empezar a hablar el lenguaje que Dios habla. Si Dios lo dijo, es realidad. Yo lo publiqué, lo hice y fue realidad. Eso te dice el Señor. Yo ya lo publiqué, yo lo hice y fue realidad. Y está hablando, no está hablando será realidad. ¿Saben qué? Hay que aprender a ver los tiempos verbales. No dice será realidad, fue realidad. Fue realidad. Hecho está, nos dice la palabra. Hecho está porque ya fue realidad. Lo dijo, lo publicó y fue realidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Moverme en ese ámbito donde ya la realidad no es la espacio temporal, sino la realidad es la bíblica, la realidad es la eternidad, la realidad son los de repentes, la realidad es una constante fe activa, la realidad es mi espíritu hablando con el Espíritu de Dios. Esa tiene que ser mi realidad. Pero ese clic, con qué facilidad ese clic se desconecta. Y no lo desconecta Dios, lo desconectamos nosotras. Nosotros, ahora que hay chicos por aquí, hay chicos por aquí.
Lo desconectamos nosotros, el clic. Es como apagar la cocina. La crisis lo desconecta. Tu problema económico lo desconecta. Tu salud lo desconecta. Una mala noticia lo desconecta. Tu falta de trabajo, el emprendimiento, la salud de un hijo, la pérdida de un ser querido, lo desconecta. Clic. Cerraste la puerta. Te saliste de la eternidad. Dejaste que tu alma domine. Y esta lucha es diaria, ¿verdad? Esta lucha es diaria, ¿sí o no? Díganme a ver si a ustedes no les cuesta. Esta lucha es diaria. Bueno, a partir de ahora, comprometámonos a no perder que nuestro espíritu hable con el Espíritu de Dios y que nuestra alma calle. Porque cuando el alma habla, ya perdimos. Ya perdimos. ¿Sabes que a través de esta eternidad y de lo que ya fue realidad, un de repente está por ocurrir en tu vida? Un de repente está por ocurrir en tu vida. Un de repente está por ocurrir en tu vida. Un de repente, parece que no lo crees. No sé si hoy estás durmiendo, no sé si, pero es que el tema también, ¿no? Confronta a que quizás estuvimos desde una posición del alma y no desde la posición del espíritu, que es la única posición que nos va a llevar a la eternidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de eternidad, hablamos de cuando muramos o cuando Cristo nos lleve. Pero si yo te dijera que puedes entrar ahora con tu espíritu a la eternidad, ¿qué pasa? Choca tu naturaleza caída. Choca. Toda la noche me chocó. La naturaleza caída, el alma, lo que se vive, lo que se dice, lo que nosotros mismos nos hablamos a nosotros mismos, porque el discurso o el diálogo más importante no es el que tienes con el que está a tu lado, es contigo. Ese es el diálogo más importante, ese es el diálogo que determina si estás en el alma o si vas a acudir al espíritu. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que aprender que el de repente se va a manifestar aún antes que se haya manifestado. Tienes que aprender a vivir con el de repente aún antes que se haya manifestado. Tienes que aprender a vivir en un de repente sin que éste se haya manifestado. Es yo vivo en un de repente porque Dios así lo dijo, porque está escrito en su palabra y porque el profeta Isaías dijo: lo que Dios publicó, lo que Dios dijo fue realidad. Hecho está, escrito está, escrito está. El Eterno está con nosotras. Escrito está que es hora de subir a una nueva dimensión. No para ver desde abajo las cosas gloriosas, sino para verlas desde arriba y ver nuestra crisis, entregarle a Dios nuestra crisis, pisarle la cabeza al diablo y decir: lo que está escrito es mi realidad. Oh, Jesús. Lo que está escrito es mi realidad. Repite: lo que está escrito es mi realidad. Es mi realidad. Ahora codea a la que está a tu lado para que no se duerma. Y dile: quiero que entiendas bien esto. Lo que está escrito es tu realidad. Es tu realidad. No lo que ves. No lo que ves. No lo que estás viviendo. No lo que estás viviendo. Sino lo que Dios ya publicó. Sino lo que Dios ya publicó.
lo que Dios ya publicó. Lo que Dios ya publicó. Lo que Dios ya publicó. Y si está publicado, está decretado. Si está publicado, está decretado. Si está publicado, puede ser dicho en voz alta. Si está publicado, tú lo agarras, lo extraes de tu Biblia. No vas a arrancarle la hoja a la Biblia. Lo vas a escribir y lo vas a leer en voz alta porque ya está publicado. Y dice el profeta que fue realidad. Fue realidad. Fue realidad. Ya fue una realidad. Fue una realidad. Está hablando que se cumplió. No está hablando que se va a cumplir. Está hablando que se cumplió. Se cumplió. Fue realidad. Fue realidad. Fue realidad. Dios lo publicó y fue realidad. Oh, Brasil. Brasil, Argentina, Bolivia. ¿Qué otra nación hay aquí? Paraguay. Amén. Las naciones. Todas las naciones de la tierra tienen que saber quién es Jehová. Todas las naciones de la tierra. Y ese canal somos nosotras. Ese canal somos nosotras, somos nosotros. Esa responsabilidad es nuestra. Esa responsabilidad es de la iglesia. Pero ahora aprendamos a movernos en lo que ya fue realidad. Entonces, cada vez que venga algo malo a tu mente, a tu situación, tú te vas a mover a lo que Dios ya publicó y fue realidad. Y desde esa posición vas a permitirle al Espíritu que sea ministrado por el Espíritu de Dios. Qué peligro es dejar al alma suelta hoy. ¿O no? A ver, díganme, qué peligro es dejar a nuestra alma suelta, sin control, en desasosiego, como alma en pena, como un alma enojada, como un alma que busca venganza. Qué peligrosa el alma, es peligrosa. Somos peligrosas cuando estamos en el alma. Hombres y mujeres, no solo las mujeres. Porque muchos van a decir, son las mujeres. No, todo ser humano que permita que el alma gobierne puede ser un peligro para su familia, el daño colateral, peligroso para sí mismo. ¿Cuántos han negado a Dios en el alma? ¿Cuántos han negado a Dios en el alma? ¿Cuántos? ¿Cuántos hemos permitido que nuestra alma esté enojada con Dios? A ver quién más valiente levanta la mano que tuvo un tiempo que el alma enojada con Dios. ¿Y resolvimos algo? Porque nos llenamos más de amargura. Fue peor. Esa es la realidad. Por eso no debemos dejar que el corazón es engañoso. ¿Saben qué? Aprendamos a regirnos por la palabra. Aprendamos a poner las cosas en el contexto de la palabra, toda nuestra vida en el contexto de la palabra de Dios. No seamos más buenos que Jesús. No seamos Poncio Pilato, no seamos, ¿quién más? A ver, Judas, Jonás.
que no quería que Dios perdone a Nínive. Siempre cuando me pongo a pensar ese, a ver, ¿cuántos de nosotros deberíamos estar dentro de un pez? No. Codea al que está a su lado, a ver, por la falta de perdón. Gracias, Señor, que Bolivia no tiene mar. Entonces, ¿dónde nos va a meter? Si no nos mete en un pez, ¿dónde nos podría meter una vaca? Nos lleva al Beni y nos mete en una vaca. Entonces, amados, alabemos a Dios porque ya fue realidad. 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 Dios lo publicó y fue realidad. Alabemos a Dios porque está hablando desde la eternidad. En realidad está hablando a nuestro futuro. Pero si Él dijo que ya fue realidad, entonces yo no tengo que preocuparme por mi futuro. Tengo que irme a la realidad que publicó Dios y desde mi espíritu hablar con Dios. Wow, ¿no? ¿Es o no es como un rompecabezas? ¿Lo sienten así o no ahora en este momento en su ser interior? ¿Te está revolucionando? ¿Está haciendo clic, 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 clic aquí en la cabeza? Si es así, amén. Y si no es así, voy a tener que volver a subir para seguir hablando. No. ¿Por qué? Porque por la fe debemos superar las restricciones de nuestra naturaleza, de lo que dice nuestra alma, de lo que dicen nuestros pensamientos, de la mente no renovada, de la amargura y de todas las cosas que están escritas en la palabra, que para qué te las voy a repetir si las conoces. Las conocemos, pero ¿las aplicamos? ¿Las aplicamos? Una cosa es dejar de pecar. No, yo te estoy hablando de otra cosa. Yo te estoy hablando de una dimensión. No te estoy hablando de si pecaste, si no pecaste, si te fuiste o te quedaste. Te estoy hablando de otra dimensión. Una dimensión donde lo espacio-temporal se hace a un lado para poder conectarme con Dios y su eternidad, su deidad. Para hacer lo que Dios siempre quiso. Por algo creó a Adán y Eva, pero ellos renunciaron a eso. Ellos tenían todo lo que nosotros estamos anhelando ahora, todo lo que nosotros estamos hablando, ellos lo tenían. No había espacio-tiempo, había solo eternidad y estaban solo ellos y Dios. Pero ellos rechazaron todo eso, lo tiraron todo eso, no lo valoraron. No valoraron la presencia de Dios. Te pones a pensar qué pasa cuando una persona no valora la presencia de Dios. Le pasa lo mismo que a Adán y Eva. Entran en una naturaleza caída. Y todos los que estamos aquí se supone que somos seres espirituales. Se supone que somos seres espirituales y que toda nuestra conducta, todas las decisiones que tomemos, todo lo que nuestra boca hable, va a hablar desde la palabra de Dios. Y ahí el gran desafío, para hablar desde la palabra de Dios, la mente tiene que ser renovada. Tiene que ser sacudida. La ciencia la llama el PLN, la reprogramación neurolingüística. Si la ciencia lo está hablando, Dios lo habló cuando creó a Adán y Eva. Algo que he entendido es que la ciencia siempre se termina chocando con que ya está escrito. Y yo digo, tanto que hablaron los
que crearon los software, ahora la inteligencia artificial, Bill Gates, el Zuckerberg, el Hopkins, ¿no? El que tuvo que reconocer que Dios existía, porque según ellos toda la ciencia estaba antes que Dios, la ciencia era Dios. ¿Y cuál es la conclusión? Que todo lo que la ciencia ha descubierto ya estaba escrito. Ya Dios lo había publicado y ya se había hecho realidad. Si lees Apocalipsis, es lo que estamos viviendo. Si lees Mateo, son las señales que se están cumpliendo. Entonces, dice que encontraron el arca de Noé en el monte, solo que no la pueden sacar. Entonces, el mundo entero va a reconocer y va a doblar rodilla y con su lengua va a confesar a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, nosotros no nos perdamos de vivir con una fe en acción. La fe es la victoria en acción. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios tiene que vencer el mundo. Sus tentaciones y las concupiscencias, todo lo que es nacido de Dios. Y esta es la victoria. ¿Sabes cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. ¿Por qué? Porque por fe creímos en la cruz. Por fe hemos aceptado que Jesús es el que murió por nosotros. Por fe hemos aceptado el regalo tan grande de la salvación. Y por fe es que tú estás sentado hoy aquí, ¿o no? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y esta es una fe que habla mucho más de la confianza, habla de una certeza. Está escrito, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción, dos palabras que son radicales. La certeza no es veremos. La convicción no es negociemos. Negociemos los principios bíblicos. Negociemos los principios bíblicos. Mis amados, no podemos negociar los principios bíblicos porque ahí no hay convicción. Pero nos damos el permiso de negociarlos. Todos nosotros. Todos nosotros nos damos el permiso de negociar los principios de Dios. Ahora, aquí no hay nadie, ninguno de esos, ¿no? No son ninguno de ustedes, ¿no? No, es para los que hablo a través de, no sé si hay transmisión, no lo sé. Es para los de afuera. No hay nadie de aquí, ¿verdad? Aquí nadie negocia los principios. ¿O los negocias? ¿O das tu para ciertos puestitos? No, amada. Las cosas que habrá visto usted. Wow. Pero nosotros no. Que lo hagan los de afuera, pero nosotros no. Nosotros no. Cristo viene pronto y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y no es que te estoy dando permiso para el Botox, no estoy hablando de eso. Ni del Botox ni del ácido hialurónico. No. Hay algunos que lo usan ese versículo para hacerse tratamientos. No es ese.
La fe estimula el cumplimiento. La fe lleva al cumplimiento. La fe te lleva al cumplimiento. La fe te lleva al cumplimiento. ¿Por qué? Porque ya fue realidad. Entonces usa la llave de la fe para ir a lo que ya fue realidad. Ya fue realidad. Ya fue realidad. Entonces tengo que dejar que Dios hable. Entonces tengo que dejar que Dios tenga la última palabra porque ya fue realidad. Y si está publicado, ya fue realidad. Si está publicado, ya fue realidad. Si está publicado, ya fue realidad. Ahora, aquí tiene que golpear tantas veces para que se haga parte de tus tuétanos. Wow. La fe madura no se rinde en medio del proceso. ¿Te imaginas si Jesús hubiera decidido cuando estaba siendo juzgado, hubiera llamado y entrado en el ámbito de la gloria y nos hubiera dejado? Él se movió por fe. ¿O acaso no era humano? ¿Cómo vino a la tierra? Como humano. ¿Qué lo empoderó? El Espíritu Santo. Y ahí fue cuando se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y no nos olvidemos la otra parte: el cual hará todo lo que yo le diga. Esa parte no, esa parte la sacamos, ¿no? ¿Cómo usamos versículos a la mitad? O sea, está diciendo, porque me va a obedecer. Habla de obediencia. ¿Y nosotros obedecemos? ¿Hay obediencia en nosotros? Y no es para el que se quedó en casa, es para los que estamos aquí. ¿Hay obediencia, chicas, ahí? ¿Hay obediencia? Creemos, pero ¿la hay de verdad? ¿O tengo que examinarme a la luz de la palabra? Hay que examinarse a la luz de la palabra. Ahora, ¿te imaginas también si el Espíritu Santo hubiera dicho: ay, ya estamos en el día cuarto, ya hicimos todo lo que tenía que ser hecho, ya no hagamos nada más? ¿Y nosotros? ¿Nos rendimos? Sí, nos rendimos. Nos vamos de la iglesia enojadísimos, nos vamos. Nos enojamos con nuestros seres queridos, sí. Nos enojamos con Dios también. Nos enojamos con los pastores, más. Nos enojamos con los diáconos, ni te cuento. Ya pues. Nos enojamos con los de la alabanza, si contara. No, mentira, los amo. Entonces, Efesios 2:8 dice, ya voy terminando para que no me pongan el letrerito. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no viene de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir? ¿De quién la vamos a recibir? ¿Y con quién la vamos a poner en acción? De espíritu a espíritu, chicas. De espíritu a espíritu. No con el alma. Hebreos 12:2. Jesús es el autor y consumador de la fe. Es decir, quien la inicia en nosotros y quien la perfecciona también. ¿A dónde vamos a ir? Al ámbito eterno. Y vamos a hablar con Jesús. Vamos a hablar con Dios Padre. Vamos a hablar con el Espíritu. El Espíritu Santo está aquí. Pero entrar en la eternidad, a lo que ya fue hecho realidad, que eso se te quede hoy en tu cabeza. Que eso te revolucione
hoy, mañana, toda la semana y todo el mes, desde el Espíritu y solamente desde el Espíritu. No dejemos que el alma nos domine, porque no avanzaremos. Porque no avanzaremos, no alcanzaremos el destino, ni nuestro, ni el destino de nuestra casa. Si tú te rindes, si tú te equivocas, si equivocas el camino, pierden los de tu casa. Si tú erras el camino, pierden los de tu casa. Pero debes ser como Débora. Aunque nadie se levante, levántate tú y sé la madre. Sé como Débora. Aunque nadie se levante, mujer, levántate tú. Levántate tú. Levántate tú. No importa que no haya nadie más levantado, levántate tú. Hasta que yo, Débora, me levanté. Ponle tu nombre. Hasta que yo me levanté. 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 Oh Jesús, Jesús, autor y consumador de la fe. Jesús, queremos entrar en esa dimensión. Llevar a lo nuevo que tú tienes preparado para nosotros, apartando a un lado todo lo vivido, porque nadie puede vivir de victorias ajenas, nadie puede vivir de lo ganado antes. Tenemos que ir por las victorias nuevas, porque esa es la fe, ir por nuevas victorias, ir por nuevas conquistas, ir por nuevos territorios. Si hay nuevos obstáculos sobre tu vida, súbete a la fe, súbete a la fe. Súbete a la fe, porque lo publicó y fue hecho realidad. Lo publicó y fue hecho realidad. Lo publicó y fue hecho realidad. Y Bashara, y Barabashia, Rakasaya, Rabahayir y Bashabara Basaya.